Hola, bienvenidos a la biblioteca de los clásicos del fantástico. Me imagino que la razón principal por la cual el autor, el escritor Fitz James O'Brien es tan poco conocido o relativamente desconocido es principalmente porque su obra solo apareció publicada en prensa mientras vivía y fue después ya de su fallecimiento cuando se recopiló el libro por primera vez, y además un libro bastante caótico porque incluía desde poemas hasta narraciones, algunos ensayos y cosas variadas. Especialmente desconocido o poco conocido o relativamente desconocido es este autor en el mundo de habla española. Se le conoce tal vez por un par de relatos y poco más, tal vez uno, incluso solamente. Pero lo cierto es que fue un autor muy importante porque el papel que juega en la historia de la literatura fantástica es decisivo, ya que se encuentra entre los precursores de la ciencia ficción, sin ser un escritor pleno de este género. Es un escritor fantástico simplemente, y cultiva el género fantástico y especialmente el terror, pero también es un iniciador, un señalador del camino que nos lleva en el mundo de habla inglesa hacia lo que después se conocería como ciencia ficción, que pasó por muchos nombres al principio: romance científico, fantasciencia, bueno, es un término más bien italiano, el de fantasciencia, fantasía científica, hasta llegar a este de la ciencia ficción, de la science fiction, sci-fi, como se lo quiera llamar. De cualquier manera, Fitz James O'Brien, un autor irlandés de nacimiento y de educación también, pero que su obra literaria se gestó prácticamente en su totalidad ya en Estados Unidos, a donde emigró después de dilapidar una fortuna inmensa que había heredado y de dedicarse muy infructuosamente, con un fracaso absoluto, al mundo del teatro. Emigrado a Estados Unidos, intentó continuar con este tipo de vida bohemia, de grandes fiestas, de grandes despilfarros, pero ya sin un céntimo. Se dedicó a escribir por razones alimenticias, y ahí es donde encontró un poquito la salvación y su paso a la posteridad, porque de posteridad hay que hablar, ya que en vida fue un autor prácticamente desconocido, publicado en prensa, como digo, y leído por un círculo bastante reducido. Es un autor interesantísimo, sin el cual probablemente no tendríamos ideas que otros autores después desarrollaron. A un relato suyo que se titula What Was That? ¿Qué era aquello? ¿O qué es eso? Según las traducciones que se han hecho al español. Este relato está aceptado, se dice mucho, se ha escrito mucho de él, sobre que fue el relato que inspiró la narración clásica y mucho más conocida, El Orla de Guy de Maupassant. Verdad o no, el relato tiene una gran similitud con el Orla, o más bien a la inversa, el Orla con el relato que era aquello de O'Brien. De cualquier manera, este autor en Estados Unidos ya encontró a su final en la Guerra Civil Americana, precisamente porque murió bastante joven en ella, en una batalla, a los 33 años. No en la batalla exactamente, sino como consecuencia de las heridas que le produjo su participación en la batalla, ya que él era un hombre bastante arrojado, muy valiente, llegó al grado de capitán y ahí encontró su final. Una vida breve, 33 años, como digo, y nos dejó relatos, además de poemas, relatos, que es lo que se recuerda de él. No escribió ninguna novela exactamente, algunos relatos más extensos que otros, y en español probablemente su obra más conocida, el libro más divulgado de él, es La lente de diamante, porque contiene, además de esta narración, algunas otras, entre ellas esta ¿qué es eso? O ¿qué era eso? O ¿qué era aquello? En esta traducción es ¿qué es eso? Que es este relato que nos mete en una trama
en una mansión de un Nueva York preindustrial, decimonónico, donde un grupo de personajes se enfrentan con una criatura invisible de tipo vampírico que consume la energía de los allí reunidos. Pero ese es uno de los relatos que componen el volumen La lente de diamante, donde tenemos una variedad de ideas magníficas que nos dejan ver muy bien ese mundo extraño que pululaba, que cobraba vida en la mente de Fitz James O'Brien. La lente de diamante es un relato clave en la historia de la literatura fantástica porque, ya lo he dicho, es precursor de un tema que en el futuro en la ciencia ficción sería muy habitual, y es el del mundo diminuto, el mundo microscópico, porque precisamente esa narración nos cuenta la historia de un pseudocientífico, un joven que realmente ha fracasado en sus estudios, pero no sabemos por qué razón en un momento dado se obsesiona con el mundo microscópico, con el mundo de las lentes, con la óptica en general. Se compra diversos microscopios, entra en contacto con un conocido científico, especialista en los nuevos microscopios que estaban construyéndose en la época, y al que pide consejo para continuar él la investigación de ese mundo enano, digamos, ese campo aún por descubrir, desconocido. Aún no existía ni la física cuántica, que hoy se ocupa del estudio no ya de lo microscópico, sino del mundo, el mundo subatómico. La lente de diamante es de hecho una extraña lente diamantina, de aspecto diamantino, que a él le muestra otro joven, un judío, que lleva una vida marginal, y lo fascina con los poderes que esa lente puede descubrir, porque al observarla se entra en un mundo singular de fantasía. Para hacerse con esta lente llega al asesinato, acaba con la vida de este joven, del judío, y lo mata con un crismalayo, de hecho, unas de estas curiosas dagas orientales, y lo deja abandonado, para que todo indique que se ha quitado la vida, ya que era una persona bastante depresiva, y él huye con esta lente, y es en sus investigaciones, mientras observa a través de esa lente de diamante, cuando descubre un mundo al que nunca antes había tenido acceso, y dentro de él una criatura maravillosa, un ser femenino, una especie de ninfa, a la que da el nombre de Animula, y de la que se enamora. Bien, la historia, que no voy a desvelar aquí el final, ni ya he contado bastante, empezará a llevarlo dentro de ese mundo, dentro de sus ambiciones, hacia la propia destrucción, hacia la locura. Es solo uno de los relatos contenidos en el volumen. Hay otros maravillosos, y probablemente, aparte del que ya comenté antes de ¿qué es eso?, tenemos el relato El forjador de milagros, un relato donde toca otro que sería tema futuro de la ciencia ficción, el del automatismo. Los autómatas, que ya se habían tratado en la literatura anteriormente, los había tratado sobre todo el escritor alemán E.T.A. Hoffmann, después Edgar Allan Poe, también, antes, perdón, tocaría el tema de los autómatas, sobre todo en un ensayo en torno a ese famoso jugador de ajedrez autómata que él analiza, y el señor O'Brien le da un tono especial, le da un toque muy singular a este relato, ya que lo hace conectar con la tradición mágica gitana. Es la historia de una especie de mago o hechicero o persona con poderes especiales gitano, que consigue
materializar diminutos autómatas que saca de una extraña botella, autómatas de madera, a los que hace portar espadas y que son capaces de cometer todos los desmanes que a él se le ocurran, que él mande. Es de hecho un ser tiránico que tiene esclavizada a una joven que no es de ascendencia gitana. Se nos cuenta una historia de venganza personal suya, y ahí nos lleva más bien al mundo de los bajos fondos en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, que está Nueva York muy en germen, donde los nuevos emigrantes viven en la miseria y donde las diversas razas conservan o grupos étnicos conservan aún sus culturas y sus creencias, y estos gitanos parecen haber creado un microcosmos de magia. Se citan entre ellos este gran taumatólogo, digamos, y mago, está en contacto con otros gitanos y gitanas que también poseen poderes. Pero lo que importa sobre todo en este relato, aparte de la recurrencia mágica, de los ritos que mencionan, es esa idea del autómata, que es el germen para futuras historias de ciencia ficción. Ya he hablado del relato ¿Qué es eso?, que precede o anuncia la llegada de ese Orla de Maupassant. Pero aquí la historia es bastante más ligera y, debemos decir, además con final feliz. Solo diré esto: el ser invisible que atormenta a los moradores de esa mansión, que por lo demás le dan mucho al opio, tienen visiones apocalípticas, sueños de perdición, algo a lo que se entregaba también el señor O'Brien, que le gustaba la bebida y le gustaban también ciertas drogas, porque era algo típico de muchos bohemios, poetas malditos de la época. No hay más que recordar a Verlaine y a Rimbaud, y el ajenjo, en fin, la absenta, todas estas cosas. El propio Edgar Allan Poe también experimentó con esto, y al principio se le quería buscar un sentido de propiedad científica a las drogas salutíferas que abrían además la mente a la creación, y en fin, eso sobrevivió mucho a lo largo de todo el siglo XX, casi hasta la década de los 70 prácticamente, que se podía alcanzar una creación especial, ya fuera en la literatura, en la pintura, en la composición musical, tomando drogas. Sobre la asociación de las drogas y la música rock, ya mejor no hablar. Yo creo que se ha dicho de todo ya, aunque es un tema bastante interesante. Y de cualquier manera, estos fumadores de opio, estos que tienen visiones, llegan a encontrarse de verdad con un ser sobrenatural, sin necesidad ya de las drogas, y este ser se dedica a maltratar bastante. Es un ser invisible a estos personajes, a estos protagonistas, pero como digo, el final es mucho más ligero, agradable y optimista que el final desgraciado del pobre protagonista del Orla de Guy de Maupassant. La lente de diamante y otras historias, pequeño libro ya clásico. Hay algunas cosas más de O'Brien traducidas al castellano, pero no tienen el interés, la calidad de los relatos contenidos en este volumen. Si solo hubiera escrito esto en su vida, el señor Fitz James O'Brien merecería ya, por este libro, simplemente por los relatos aquí contenidos, pasar a la posteridad. Debió en su tiempo a los que lo leyeron en prensa dar una diversión bastante grande por su originalidad, o fue también despreciado por esa misma originalidad. Su vida, como digo, tan corta, fue una pena, una gran pérdida. Fue una de las personalidades que se llevó la Guerra Civil Americana. También Walt Whitman, aunque no murió en ella, quedó muy machacado por ella. Y, en fin, es un autor recomendable, lo recomiendo, y espero que lo disfrutéis mucho, que descubráis a este semi-desconocido, sobre todo en nuestra lengua, Fitz James O'Brien, que os espera. Gracias.